Pueden tomar asiento, vayan acomodándose. Y la conferencia que voy a dar, o la enseñanza que voy a dar, tiene que ver lo que evalúas funciona. ¿Ustedes creen que la evaluación de un trabajo es buena o es necesaria? Sí es necesaria. Hay un dicho que dice: el ojo del amo engorda el ganado. El ojo del amo engorda el ganado. Entonces es importante la evaluación. Lo que evalúas funciona. En Lucas capítulo 14, versículo 28 nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. Y el significado de edificar significa, primeramente, podemos decir tres cosas: realizar una construcción, edificar una muralla, construir una organización o entidad. Tercero, incitar a alguien a obrar bien, edificar a la iglesia. En el caso de nosotros como pastores, como institución, Dios nos llamó al ministerio para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar a la iglesia. Las enseñanzas que hoy se estuvieron dando, y muchas gracias al obispo Adrián, al obispo Hugo, que también nos trajo excelente la exposición de la enseñanza, es para la edificación. Salimos edificados de este lugar porque salimos con más conocimiento, con más ánimo, con más voluntad, con la visión más clara. Ahora sé para dónde vamos. No se sienta primero y calcula, dice Lucas en el capítulo 14, versículo 28. Si no se sabe a dónde se va, no se llega a ningún lado. Y la estrategia de Jesús nos presenta a dónde queremos ir, para dónde vamos. Hoy, cuando venía viajando para este lugar, pensaba, digo, bueno, estoy cerca de los 50 años, si Dios quiere, 49 cumplí este año, si Dios me da vida. Algún día, si el Señor no viene en este tiempo y me da vida, me llegaré a los 60, si no me da vida, 70. Y digo, ¿qué voy a hacer después? Seguramente ya en algún momento voy a tener que entregar el pastorado. Y digo, pero voy a trabajar en una célula, si yo me da 70, 80 años, pero con ancianos, pensaba, ministerio de ancianos. Pero seguir trabajando para el Señor. Digo, esto hasta allá, hasta ahí se puede también. Así que gloria a Dios. Así que si no se sabe a dónde se va, no se llega a ningún lado. Y yo recuerdo la conferencia en este lugar, que lo dijo Juan Fortino en el año 92-93, dijo: toda actividad que hagamos en la iglesia, todo culto, todo retiro, toda confraternización que hagamos, si no está enfocada a la necesidad, sobre todo a las personas nuevas, estamos cambiando los muebles del lugar, nada más. Quiere decir, otro predicó, cantó, pero no hubo nada que estuviese enfocado a las personas o a la necesidad. Y nuestro culto, es verdad, adoramos a Dios sobre todas las cosas, pero después está enfocado a la necesidad. Amén. Proverbio nos dice el escritor en el capítulo 11, versículo 14, donde, ¿qué dice ahí? No hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en este tiempo tan peligroso, no a nivel, digamos, social, nos toca vivir en una comunidad de inseguridad, que no hay seguridad, cuanto más en el ámbito espiritual de la iglesia, donde hoy hay más peligro a lo mejor que en el tiempo que yo era joven, cuando yo era joven, porque había, digamos, un pudor, una vergüenza, había una moral. Hoy las cosas cambiaron. Hoy está muy difícil, hoy está muy expuesto a cualquier cosa para hacerlo malo, y gratis prácticamente, no hay nada que pagar para hacerlo malo en muchas cosas, aún las leyes respaldan ciertas cosas. Ayer escuchaba en el noticiero a un líder de una comunidad, que no voy a decir por ética el nombre, de aquí en Argentina, que unos pastores que son psiquiatras y otros son psicólogos, dijeron cómo sanar la enfermedad, nos llamaron la enfermedad de la homosexualidad, y le van a hacer un juicio. Miren los tiempos que estamos viviendo, los peligros que estamos viviendo. Entonces, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Los hermanos tienen que sentirse que hay seguridad en la iglesia, porque hay una visión clara, porque sabemos para dónde va. Los hermanos ven al pastor y saben para dónde va, hay seguridad, pero cuando no tenemos una visión, no transmitimos seguridad. Y hoy hacemos esto y mañana veremos, y estamos sin rumbo. La meta determina a dónde se quiere llegar.
El logro de una organización se mide en términos del logro de sus metas. Y yo pensaba en esto cuando lo leía, cuando lo escuché en Panamá. Es verdad, podemos crecer porque la misericordia de Dios, predicamos, oramos, ayunamos, pero a lo mejor trabajamos sin meta y hemos crecido algo. Pero podemos decir que nuestra organización o la iglesia que pastoreamos, hemos logrado algo. Si el logro de algo es ganado en la meta. Y el obispo Samuel Valverde decía en este congreso en Panamá, hermanos, mínimo se espera el 20% de crecimiento de cada iglesia, el mínimo. Un 30, un 40, pero mínimo es un 20%. Así que si usted tiene 100 miembros, se espera 20 bautismos en este año. Si tiene 240 bautismos, y la estrategia de Jesús le va a ayudar para que usted lo pueda lograr. Amén. Entonces, cuando uno dice, logramos algo, recuerde, no se olvide cuál era la meta que tenía. Pero si no hubo meta, ¿en qué logré? Salió bien el asunto, funcionó. Entonces, en la estrategia de Jesús, usted puede decir, logré algo si hubo una meta por delante. Para eso tenemos que evaluar el trabajo, para que lleguemos a la meta. Si dejamos la meta, hermano, hay que ser esto, lo dejamos la congregación a los líderes, no llegamos a ningún lado. ¿Amén? Amén. Las metas determinan a dónde se quiere llegar. Una organización sin meta, ¿qué dice ahí? Sino que, de vuelta, leámoslo. Una organización sin meta no es organización, sino desorganización. Decide que es lo tuyo, ¿oíste? Es como este semáforo. Son re útiles los semáforos, pero cuando usted lo amontona y todo da luces para todos lados, no se sabe cuándo hay que parar, cuándo hay que arrancar, no se sabe qué es lo que está haciendo el semáforo. Es lo mismo. Las metas se planifican. Planificación es el proceso de desarrollar objetivos y elegir un futuro curso de acciones para lograrlo. Planificar, planear, preparar. Proverbios 6, 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega ¿el qué? ¿El qué? Su mantenimiento. Las metas se organizan. La organización es el proceso mediante el cual los colaboradores se relacionan unos con otros para cumplir las metas de una organización. Por eso el pastor, el obispo Hugo estuvo enseñando, se reúne una vez a la semana, no cada 2 semanas, 3 o 4, sino una vez por semana, con los líderes de célula para evaluar el trabajo de los grupos de amistad que se desarrollan en la célula. Ahí van a surgir preguntas de dificultades. Y fíjese, estamos usando el principio Jetro también en este liderazgo. Porque ¿qué le dijo Jetro a Moisés? Tú no puedes controlar la carga, es imposible. Pon líderes, la atiende así, y que en los casos más difíciles te lleguen a ti. Entonces el líder está preparado para trabajar en los grupos de amistad. Pero hay casos que no los vamos a atender. En esa reunión está el pastor. No solo que tenemos un tiempo de hacer guerra espiritual, que es lo trascendental, lo más fuerte, sino la orientación para que más le lleve consejo a esa persona. Mire qué importante que son las reuniones, como dijo el obispo. Todos son engranajes. No podemos sacar ningún engranaje porque se nos para el reloj, se nos para el tiempo. Y precisamos nosotros todo el engranaje. Entonces, evaluar, trabajar. La organización, una entidad que está orientada al logro de meta, ganar las almas en nuestro caso. La organización es una entidad que tiene un sistema de actividades deliberadamente planeadas. No hacemos algo por hacer, sino todo planificado. Lo que se habló, por ejemplo, del culto que dijo el obispo, está todo planificado, el culto del domingo. Y algo que voy a decir con respecto a los cultos de semana. Si el pastor tiene que tener una vez a la semana la reunión con los líderes de los grupos de amistad. Después, los líderes tienen que tener también las reuniones en las semanas, en los grupos de amistad que están atendiendo. Son 2 veces a la semana que tienen que estar, y el domingo el culto de celebración. Entonces, en teoría y en práctica, si lo ponemos en práctica esta visión, no vamos a tener los cultos de semana de la iglesia, sino que estamos teniendo en las casas reuniones. Amén. Es lo que decía el obispo, ya el culto de semana se va a sacar
Y se trabaja, en las casas se trabaja. Y el día domingo nos juntamos para celebrar las bendiciones de Dios. Pero si el pastor tiene que trabaja, y es también la idea que el pastor pueda tener un grupo de amistad propio, o sea, que él lidere el grupo de amistad. Y que también supervise los trabajos del otro grupo de amistad. Proverbios capítulo 30, versículo 27 dice: la langosta que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. Cantar capítulo 6, versículo 10: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? ¿Cuántos dicen amén? Amén. La meta se evalúa. La evaluación es un proceso y no un suceso. La evaluación siempre será un medio y nunca un fin. Sí que nos ayuda que podamos llegar a ese fin. Ese proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los objetivos de una organización. En este caso, para llevar adelante y que alcancemos el objetivo de la estrategia de Jesús que estamos desarrollándola o la vamos a desarrollar en las respectivas congregaciones. No consigues lo que esperas, consigues lo que evalúas. Y ahora una pregunta: ¿cuántos esperan tener una iglesia de 200 miembros? ¿De 300? ¿De 500? Pero ¿lo vas a conseguir? ¿Cómo lo vas a conseguir? Mire, por experiencia, hasta 20, 30, 40, bueno, como que sale. Va. Y nunca me olvido de lo que dijo el obispo Meneses cuando estuvo en un seminario que nos dio para pastores y esposas, que el obispo fue el director, creo, en esa oportunidad. Y él dijo: hermano, hasta 100 lo vas a llevar. Después de eso se te complican las cosas. Y es verdad. De repente subir, de repente te caso más con fuerte. Y tú no te das cuenta porque dices: bueno, 100, faltaron 10, no te das cuenta. En una iglesia de 40 te faltaron 10, uy, faltó media iglesia. Tenés 200, te faltaron 30, no te das cuenta porque no sé quién faltó. Sí, tengo la secretaria que toma lista de todos los que vienen, pero si no tengo la lista, no sé. Entonces la lista nos ayuda a evaluar quién faltó, por qué faltó, qué sucedió. En este caso, si queremos conseguir algo, tenemos que trabajar con una mentalidad organizada y de evaluación. De evaluación. Decía el obispo Samuel Valverde, dice: yo no sé por qué en el pasado, dice, nunca se tomaron decisiones. ¿Será que era así? O tenía que ser así de parte de Dios. Dice: ya estaba el pastor, por ejemplo, dijo él. Y estaba con 15 almas, y estuvo 10 años, y estuvo 30, y estuvo 50, pero sigue estando con 10 almas o 15. Y dice, y sin querer, le hemos hecho un daño al pastor, a la familia, a la iglesia, al reino de Dios. ¿Por qué razón? Dice, porque después el pastor dejó por cansancio, porque quedó, no pudo más, y yo meditaba en Argentina, se sienten amargados, fracasados, vuelven a su hogar y algunos de ellos dejan de congregarse, no van más a la iglesia. Y del pastorado a la casa no se congregan más. Yo tengo un pariente que junto con mi esposa hablamos esta mañana y pasó algo muy similar. Entonces, la evaluación es importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo que viene, la evaluación ayuda a establecer objetivos, desarrollar prioridades, tomar decisiones respecto a los cursos de acción. Si no evaluamos, no sabemos dónde vamos. Cuarto, emprender acciones que tiendan a activar los planes. 5. Evaluar la retroalimentación del desempeño para la replanificación. Hay cosas que vamos a tener que corregir en el camino. Una célula tiene una característica muy diferente a la otra, porque a lo mejor tiene gente más educada, más rápido para comprender la escritura, acaba otro ritmo. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos aquí? Como una pregunta que surgió. Hermano, yo no manejo tecnología, y en verdad hay muchos que no manejan tecnología, no manejan, digamos, la netbook. Yo no llevo el CD, lo compro, lo devuelvo porque no manejo yo esto, no sé. Un DVD si lo pongo ahí, hasta ahí llego, pero hermano, me pidan porque no puedo. Bueno, hay que implementar entonces otro, pasarlo todo a Word, que el hermano tengan todo en Word, que puedan leer, y en el interior segurísimo vamos a tener que hacer eso. Son pocos los que tienen todo Word, leer, entonces ahí vamos modificando ciertas cosas, vamos preparando el mismo material pero de otra forma, pero el objetivo es el mismo, llegar a la sala. Amén. Amén. Y es muy bueno que usted lo haya compartido eso,
Porque si usted no nos decía eso, alguien que se animó a decir eso, capaz que quedamos ahí, listo, hermano obispo Palacio, empiece con la reproducción y empieza a producir todos los CD y van a llegar a un montón de hermanos que van a decir, pero yo no manejo esto, no sé cómo se hace con esto. A mí denme un libro, a mí denme una carpeta, entonces yo lo manejo bien. Entonces nos sirvió esa observación, fue muy útil. Y miren, eso falta reunión de líderes. Ya hoy mismo surgió que pensamos, digo, no, hay que pasar a Word muchas cosas y para un caso de los hermanos que no manejen cierta tecnología, van a tener que manejar el libro, pero el objetivo es el mismo, llevar adelante la estrategia de Jesús. ¿Por qué evaluar? Uno, el resultado de la organización puede ser mejorado, por consiguiente puede ser planificado. Si una célula está abierta un año y no produce nada, bueno, hay que tomar decisiones. Pero ya hubo muchas reuniones en la semana que estuvimos conversando, estuvimos hablando, una vez por semana, perdón. Hubieron reuniones que se trató el tema, por qué, qué pasó, a lo mejor el líder. Y algo que voy a decir entre paréntesis, mucho cuidado. Creo que el obispo Allen dijo, tiene que estar apasionado el líder para transmitir, para plasmar, digamos, de alguna forma su persona, lo que tiene adentro en el otro. Y esto es muy clave, es una gran verdad también dentro de esto, de que nosotros estemos plenamente convertidos. Amén. Decía el obispo Pacheco, una vez llegó un evangelista que anduvo por diferentes iglesias de la asamblea, llegó a esa iglesia y dijo, se sentó ahí, hermano, soy fulano, yo hago campaña, muy bien, hermano. Y no diezmaba, y veníamos del culto, estaba empezado, era el personaje del culto. Pasó 1 o 2 meses y va, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando a usted? ¿Sabe que yo soy evangelista? Que no me da la oportunidad. No, hermano, prefiero tener uno solo como usted y no 2. Porque vamos a multiplicar en otro lo que uno es. Por eso es importante evaluar. Evaluamos al líder, el trabajo del líder, tiene la capacidad, porque a lo mejor quiere, pero a lo mejor no tiene, no es llamado a lo mejor para liderar. Y está sufriendo él y su familia, y después puede salir defraudado de ahí. O sentirse defraudado. Segundo, los buenos administradores pueden hallar formas realistas por fe de lograr los objetivos. Tercero, la administración puede planificar para tener más perdidos a Cristo. Cuarto, por lo tanto, la calidad de la decisión de planificar por administración determina el éxito de esta. La oveja no va a venir sola. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso hay que predicar. Por eso la estrategia de Jesús habla de ayunar, de orar por las almas perdidas y de ir a predicar, como el obispo Allen enseñó. Uno sembró, otro regó y Dios dio crecimiento sobre esa persona. Y muy buena observación que dijo el obispo. Hay una gran parte de responsabilidad que está sobre nosotros. Y sobre esa responsabilidad Dios va a actuar. Si no actúa es porque nosotros no pusimos la base para que Dios pueda actuar. ¿Qué debemos evaluar? Nuestra iglesia, todo pastor deberá evaluar su grupo de amistad. Cada semana en la reunión semanal de líderes, cómo van con las metas, recoger los reportes. Y Dios, los hermanos, ¿quién está viniendo? Nuestros distritos deberán evaluar a los pastores cada mes para ver cómo están administrando el reino de Dios. 1 Corintios 4:2 nos enseña, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La mesa directiva deberá evaluar cada 6 meses el trabajo de los obispos distritales, los ancianos de sectores, los pastores locales. Hasta aquí en la conferencia. Den un fuerte aplauso al Señor Jesús. Por eso, con todo el respeto lo digo, pero sí está dentro de la visión de la asamblea. La evaluación es fundamental. ¿Cuánta iglesia lo puede decir? El obispo Crad, el obispo Manuel, que ellos son de allá, del comienzo. A lo mejor se dejó pasar muchas cosas y ahorita cerrada la iglesia, no hay más culto, la familia se perdió y no surgió nada de ahí. Y no digo porque hicieron mal las cosas, no. Pero sí hay que evaluar. Alguien tiene que evaluar mi trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo como obispo? Y también como pastor. La evaluación me tiene más al margen. Sé que alguien me está mirando, pero cuando nadie evalúa lo que yo quiero, tal que yo y Dios.
Y ese criterio no es bíblico. Dios está representado en mi vida por la autoridad que puso sobre mí. Amén. Y todos estamos bajo la autoridad. Y la autoridad está para evaluar. Así como nos guía, nos discipula, nos ora, nos da la bendición, está también para evaluar mi trabajo como pastor. Todos tenemos que ser evaluados. Para corregirnos. Hoy cuando haciendo mal las cosas, fíjese esto no funciona porque hizo yo mal esto. Y ahí replanificamos, corregimos lo que hicimos mal. Como dijo el obispo, si estamos trabajando no vamos a equivocar. Si no hacemos nada, no hacemos nada tampoco. No nos equivocamos. Bien, le dije al obispo que pasa al lado mío y entre los dos vamos a responder preguntas que hacen porque el obispo estuvo en muchos seminarios en Estados Unidos o convenciones sobre el tema que se hicieron en su momento. ¿Alguna pregunta que haya? Obispo Hugo. ¿La pregunta? Sí, sí. Bueno, la pregunta que quisiera hacer, ¿se mantiene el esquema de que la célula o el grupo de amistad se realice en un hogar de un creyente? Porque cuando se presentó la primera vez tiene que ser el dueño de casa, que es el anfitrión, el líder y el timoteo. Y por lo general el anfitrión se pedía que en una de las primeras enseñanzas que se dio. ¿Se debe mantener así o puede ser flexible y podría ser una persona no creyente también? Voy a responder lo de Panamá y después un poquito flexible le doy lo de Juárez. La base del patriarcado que tenemos es que sean de hogares cristianos, ¿sí? Por el testimonio que irradia ese hogar. En algunos casos que por ejemplo haya hermanos que a lo mejor tienen una iglesia pequeña y surge una familia, lo voy a dejar a Luis Juárez. Tengo mi respuesta, pero lo voy a comprometer a él. Sí, lo ideal sería eso. Lo ideal es que sea un matrimonio cristiano, pero a veces dentro de nuestras iglesias tenemos que, dentro del matrimonio, los dueños de casa, uno solo es el convertido y que desea abrir la casa. El marido, por ejemplo, supongamos en este ejemplo, que no es convertido, acepta que en su casa se hagan las reuniones y no siendo convertido, bueno, no hay problema al aceptarlo mientras se mantenga el orden de la reunión. Al principio, hace unos años atrás, se había dicho esto, es lo ideal, pero todos sabemos que todas las iglesias no son iguales, no cuentan con la misma cantidad de líderes. Una iglesia de 30, 40 miembros va a tener menor cantidad de líderes, por lo general es así, que una iglesia que tiene 100 o 150 miembros. Entonces, nosotros podemos encontrar a alguien que empieza a asistir a la iglesia y vemos que es una persona que dentro de todo no tiene mal testimonio y que puede abrir su casa para evangelizar, se puede hacer tranquilamente, pero eso siempre con la supervisión. Y antes de abrir se tiene que evaluar por un tiempo su condición, sus actitudes, y si el pastor decide abrir una reunión en la casa, es con la seguridad de que esté a paso de bautizarse y poniéndole digamos, las normas o los principios por los cuales se hace la reunión, qué cosas no hacer y qué cosas sí debe respetar. ¿Se entiende? Está muy claro. Yo tuve, por ejemplo, cuando relanzamos, tuve dos casos que me preguntaron. Uno era, hermano, yo quiero ir a mi casa y voy a ganar a los hermanos que están perdidos, los hermanos que están alejados hoy. No es la visión esa. Si vienen, lo era Dios, pero no es la visión, es ganar las almas. Porque si un hermano no se congrega, porque está rebelde, porque por H por B, pues lo ayudamos que pueda volver. Pero no es el objetivo que abrimos la ayuda para juntar a todos los hermanos que no se congregan. Es ganar a las almas que están perdidas, entre ellos hermanos, pero no es la visión. Y la segunda es, alguna persona interpreta mal, sobre todo en el grito, piensa, bueno, ahora viene algo místico, como el arca que llevaba a la casa de esta familia, bueno, van a hacer una célula, acá va una gran bendición y ya me olvido de ir el domingo al culto, por acá meter la bendición. Es verdad que es una bendición abrir la puerta de la casa, pero no mirarlo de ese lado, sino mirar el objetivo de la visión completa. Ahí va a haber guerra espiritual, ahí va a haber lucha, ahí se va a orar, ahí se va a ayunar, ahí se va a enseñar, ahí se va a discipular, ahí se va a evangelizar, ahí se va a compartir. Algo importante que también son los grupos de amistad y que son claves para el crecimiento. Cuando el obispo Juárez mandó la planilla, yo puse 3 causas, las que yo no solo di, por la cual la gente no permanece. Falta de enseñanza, no tiene base en la fe, viene la tormenta, se lo lleva.
puesto la otra, el mal testimonio de la iglesia o de alguno personal que afectó la fe de la persona. Y lo tercero que puse, enseñanza, falta de contención. Estuve enfermo, nadie se enteró, nadie vino a verme, y el obispo Samuel Valverde, él dijo, tiene muchas células, y una de las células se convirtió en una familia y muere, el esposo o la esposa murió, uno de ellos. Y dice, después de unos 2 meses, viene la familia y dice, pastor, muchas gracias por la contención que me dio la iglesia. Dice, esos grupos de 8 hermanos que estaban ahí, todo el tiempo me contuvieron. Me fueron al velorio del esposo que murió, la esposa, no recuerdo qué persona, pero sí era muy íntimo de la familia. Después me asistieron, lo previo, cuando estuvo internado, estuvieron conmigo. Entonces, el hermano vino a agradecer a la iglesia, en nombre de la figura del pastor, cómo la iglesia lo contuvo. Y a veces yo como pastor, hace 15 años que me hago falta un hermano y no sé qué le pasó. Y si no tengo un grupo de amistad, nadie sabe lo que le pasó. Entonces, una de las cosas que nos ayuda al grupo de amistad es la contención. Porque un grupo de 9 a 10, como enseñó el obispo, todos sabemos qué está pasando. Y tenemos la oportunidad de ministrar y servir a nosotros. No hace falta, pastor, mira, acá le faltó esto, o falta lo otro. Yo te voy a visitar. No vino, ya llama, el líder llama, o el Timoteo, o el anfitrión, o ya algunos que ya empiezan a madurar, ya está llamando. Hay una contención. ¿Amén? Amén. Otra pregunta. Bueno, la pregunta es sobre la esposa del líder. ¿Está obligada a acompañar al líder o puede hacer otro grupo aparte? Hagan 2 grupos. Hagan 2 grupos. Que deje al marido trabajar tranquilo por un lado, porque si lo que más se necesitan siempre en todas las iglesias es líderes. Y no vamos a poner 2 que tienen calidad de liderazgo en una misma casa, en una misma reunión. Entonces aprovechemos a uno en un grupo de amistad y hagamos otro grupo de amistad con el otro líder. Los 2 son maestros, los 2 tienen capacidad de aprovecharlo. Cuando una iglesia está llegando a los 100 miembros, porque cuando decimos 100 miembros, decimos 100 miembros bautizados, porque si la iglesia tiene 40 bautizados y 100 chicos, 100 niños, cuando hablamos de miembros, si bien los niños son miembros, estamos hablando de bautizados. Cuando una iglesia llega a tener alrededor de 100 miembros bautizados, al pastor se le complica el trabajo, porque tiene muchas cosas que atender, que ya son fijas. Preparar el mensaje, por ejemplo, es algo fijo, pero también tiene otras que son imprevistas, que puede surgir la visitación a un hospital, una emergencia, un sepelio, son muchas cosas que a veces traban el desempeño del pastor. Los grupos de amistad precisamente funcionan como pequeños grupos pastorales. No trabajan independientemente de la iglesia. Por eso están las reuniones donde se establecen el discipulado, las preguntas, los consejos, para que todo venga conforme a la autoridad pastoral hacia los grupos de amistad. Si en el grupo de amistad hay una hermana o una visita que está viendo al grupo de amistad y está embarazada, es el grupo de amistad que la asiste, la contiende, cuando tiene el bebé la va a visitar, preparan algún regalito, algún presente. Si el grupo de amistad está limitado en lo económico, pide ayuda a la iglesia local para de esa manera ayudar con un pequeño presente a esa hermana o a la visita que asistía al grupo de amistad. La idea es que en todos los grupos de amistad se esté haciendo un trabajo pastoral. Nos pasa a los que ya tenemos más de 100 miembros en la iglesia, que nos podemos dar, no vino fulano. Ayer le pregunté a mi esposa, ¿vino la hermana tal el domingo? Sí, estuvo. Me quedo tranquilo. Pero si se nos pasa, si estamos ocupados porque estamos hablando con uno o con esto, con lo otro, se nos puede pasar. Entonces son los grupos de amistad los que están al tanto de, no vino la hermana tal, la voy a llamar, le voy a mandar un mensaje, ¿qué te pasó que no estuviste el domingo? Entonces de esa manera todos los grupos de amistad realizan un trabajo pastoral donde son un complemento para el trabajo del pastor. Si con 100 miembros se complican, imagínense todos aquellos que dijimos que quisiéramos tener una iglesia de 400 o 500 miembros. ¿Se entendió? Por eso es importante la reunión de líderes el pastor con el líder. Cuando se presentó la visión por primera vez, en el 2007-2008, un pastor dijo, bueno, ahora sí, de cada célula va a surgir una iglesia, de cada célula, y vamos a hablar de iglesia, porque eso después el líder y después el pastor.
Si tiene llamado el día de mañana, va a ser si lo quiere. Pero no es que a uno le tiene miedo a algunas preguntas. Por ejemplo, si yo delego autoridad en algún varón y que a lo mejor puede ser mejor predicador que yo, mejor conferencista, y algún pastor puede tener miedo o temor, no le doy lugar porque a lo mejor se puede hacer fuerte. Y ahí empieza un tema. Mire, mientras ustedes, primero hay una realidad. Usted es el pastor que Dios eligió. Y Dios lo puso a usted primero. Y es Dios que pone y saca, no tenga temor. La Biblia lo dice, Dios pone y Dios saca. Dios me puso y Dios se va a encargar de sacarme. Aunque use la autoridad, pero fue Dios que me sacó. Y es Dios que me puso. Amén. Pero ¿qué pasa si yo soy negligente como pastor? No tengo reunión de líderes. Bueno, hermano, tomá, acá tenés y dale para adelante. Y bueno, él está formando sin rumbo. Y a lo mejor era una excelente persona, tenía una excelente capacidad, había que conducirlo nada más. Pero él se formó su criterio. Y después creció, a lo mejor ya tiene un grupo de 10, de 20, ya tiene 4 o 5 líderes. Uy, y cuando yo veo como pastor la meta, digo, bueno, ahora me meto. Y ya es tarde. A no decirle a alguien de un año que no lo apoyaste, no lo guiaste, no lo supervisaste, y cuando creció, ahora yo me meto. Como pastor porque tengo 4 o 5 líderes. No es ético. Y comienza la crisis. Pero mientras usted tenga todas las semanas la reunión con los líderes saben que usted es el pastor. Los líderes saben que usted es la directiva. Los líderes saben que Dios tiene que responder al pastor porque es la autoridad, no nombre y apellido, es la autoridad representada de Dios en ese lugar. Si después la iglesia creció, por ejemplo, nosotros queremos extenderlo para el centro de Hurlingham, Casero, Tocasola, que no hay nada todavía. Creció ahí y trabajamos con esta visión. Y me preguntó mi asistente, hermano, si llegan a haber después 10 células allá en Hurlingham, gloria a Dios, hay 10 células, ya está alejada, acá está unas 30, 40 cuadras, creció ese lugar, bueno, gloria a Dios, que Dios de alguno de esos líderes va a sacar pastores y que se establezca una iglesia ahí. ¿Por qué ser egoísta? Que se establezca esa iglesia con esos grupos de 100 hermanos y que ya van con la visión y van a ser mucho más rápido que uno que tiene que modificar todos los paradigmas ahora, cambiar la mentalidad. Ya la va a tener clara la gente nueva que se formó con la visión, la tiene clara ya, y ya viene inspirado, va por ese camino. Y así nos vamos a ir extendiendo todo Buenos Aires y toda Argentina con el reino de Dios. Amén. Pero no tengan miedo porque hubo un pastor que dijo en su momento, uy, ahora sí que van a surgir iglesia. Cualquier cosa, listo, lo ponemos como pastor. No, no, no. El pastor de la iglesia es el pastor y Dios lo puso. Dios es sobre. Amén. ¿Alguna pregunta que haya? Obispo Hugo. Se dice que la temática para presentar en los grupos de amistad una reunión de semana se presentó a las 7 semanas de revisión. Ahora, la temática quizás es muy breve para una célula que creemos que va a funcionar a lo largo del tiempo, por la experiencia. Debe ser planificada, o sea, de acuerdo a lo que procuremos o de acuerdo a las necesidades, ir partiendo los temas. No sé si la pregunta lo oíste bien. El orden de los temas. No la temática, sino los temas porque en su momento el obispo Alberto nos había provisto la elección del grupo de amistad. Sí, 7 semanas de bendición, 2 semanas de consolidación. Sí, pero eso va en el tiempo eso va a quedar escaso. Entonces, suplir la temática en función de la necesidad del grupo o remitirnos a ese esquema. No, aproximadamente casi para 2 años material. Porque están libros que ustedes compraron, 53 lecciones, después la otra 40, hay un montón para trabajar. Hay mucho. Y después cuando se cerró el círculo, ya están convertidos, ya están con el Espíritu Santo, están discipulados, surgió el Timoteo, surgió el líder, surgió otra etapa de la célula, se vuelve de vuelta el ciclo. Con la misma temática. Sí, sí. Y la idea es que se pueda tener esta temática en todas las células en forma paralela. La idea es que la visión es esa. Ahora, la visión es esa, ¿no? Pero pongámosle una opinión personal, ¿verdad? Una cosa que lo puede convertir también con toda libertad. Voy a una célula en una zona complicada, de mucha delincuencia, mucha inmoralidad, muchos problemas muy serios. Y en otras no tengo ese problema. Entonces sí, voy a tener que adicionar algún material a algo, trabajar,
porque hay cosas que son rápidas para trabajar, no puedo dejar el tiempo de acá 7, 8 meses, un año. Tengo que trabajar rápido. Si yo me dio la oportunidad, también que tengo los retiros para trabajar. Porque al mes, después de las 5 semanas, tengo el retiro. Después que comencé, a trabajar, tengo un retiro por medio. Que lo pongo a la persona en el bautismo, frente al bautismo. Después decir a la persona, sigo trabajando yo con la visión que tengo, con todos los materiales que tengo, con la visión, en síntesis. Siempre va a haber un caso extraordinario, o 2 o 3, que a lo mejor el pastor puede hacer una reunión particular, o le dice al líder, reunirte con este tema, entenderlo, decirle esto, o lo entiendo yo. Porque surgen casos muy delicados, muy complejos. Y los casos complejos hay que tener mucho cuidado con lo que aconsejamos, porque estamos involucrando a nuestra persona, a la familia, a la institución. Hay que tener mucho cuidado con los consejos. Yo en lo personal, cuando enseño consejería pastoral, le enseño a los hermanos, son testigos, nunca les diga, bueno, yo te digo lo que tienes que hacer, no. La Biblia da este consejo, ahora usted verá. ¿Usted puede decir que haga esto? La Biblia dice esto. Le pongo sobre la mesa que la decisión la tome la persona, cuando los casos son muy complejos. Porque yo comprometo a la institución, comprometo a mi persona, a la familia, comprometo un montón de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado hoy. A la hora del bautismo, yo tengo todo un proceso de adoctrinamiento que está en la mano, pero la Biblia dice esto, en este punto, en otro punto. Aunque la ley se diga, está bien, respetamos la ley, pero la Biblia dice esto. Lo dejo bien asentado. ¿O sí, la temática está en las clases. Si después el pastor ve que cierta zona, cierto lugar, o la característica de ese grupo tiene otra crisis, bueno, ahí va a tener que trabajar con otras cosas también adicionales. Pero seguir la visión, porque tiene todo planificado bien ahí. Las enseñanzas, todo. ¿Sí? Otra pregunta, lo hice en lo particular y por ahí puede servir a lo general. El adoctrinamiento para el bautismo. Nosotros por lo general en nuestras iglesias, en nuestra congregación tenemos el curso de bautismo, donde lo da uno de los ministros o lo da otro hermano para los que van a bautizarse, los candidatos. Al desarrollar la estrategia de Jesús, esto ya se transferiría al grupo, al líder del grupo que se encarga, tiene esta responsabilidad de adoctrinar. Le cuento el caso de nuestra iglesia. He dado, yo como pastor, curso de bautismo, el hermano Tito Acosta, el hermano Fernando Fócolo, ellos como ministro han dado curso de bautismo. Pero hemos también utilizado a hermanas jóvenes y jóvenes, varones de la iglesia, para que también hagan el curso de bautismo, no dentro de la reunión, porque la reunión ya tiene una forma, sino fuera de la reunión. Ellos hacen el curso de bautismo y después nosotros damos la última charla. Entonces hay un montón de horas de tiempo que las ahorramos nosotros para invertirla en otro. O sea, no solamente hoy en día, no solamente los ministros están en condiciones de dar, o un líder, entre comillas, varonil puede dar un curso de bautismo, pero eso ya está escrito, no tiene que inventar nada. Uno le enseña, pregunta, lo que no, por ahí le hace una pregunta media rara, va al pastor, no se arriesga a contestar lo que sea o lo que se le ocurre. Entonces, hay que involucrar en la enseñanza en lo posible a todos, jóvenes, varones y dorcas. Pero sí, antes del bautismo es recomendable que pase por una entrevista ya del pastor propiamente dicho, haciendo una reseña de lo que aprendió, si tiene dudas y todo eso, para que ponga, digamos, en cierta manera el sello final. Muchos trabajan en la célula o parte de la enseñanza celular, la religión de Jesús. ¿Sí? Ayer el hermano que levantó la mano por acá. Sí, así le pueden llevar el micrófono. Tengo una duda con respecto a que si van a sacar los cultos de la semana. ¿Entendí mal? Quiero saber esto. No, eso cada pastor lo va a evaluar cuando empieza en la iglesia que todavía no lo tiene establecido, lo va a ir evaluando. Pero sí, cuando ya la iglesia tiene en función la estrategia de Jesús y ya tiene varias células que los hermanos están contenidos porque están trabajando en diferentes células y tienen dónde estar, ya los cultos de semana ya no van a estar. Pero no es ley, no es ley. Porque había entendido que iban a sacar por eso. En Plátanos hace 6 años que no tenemos culto entre semana. Por un motivo muy simple, un motivo práctico. Nosotros ya estábamos haciendo las reuniones familiares, se llamaban ese entonces célula, y como el tema de los horarios de trabajo ha cambiado muchísimo, antes se trabajaba 8, al sumo 9 horas, ahora
entre los horarios de trabajo que se tienen que quedar, los viajes, la mayoría de los hermanos llegaba a su casa a las 8 o las 9 de la noche. Los horarios del culto entre semana eran los miércoles a las 7 de la tarde. Llegó un momento que éramos 5, 8, 10, llegaba invierno, peor, estaba el pastor, el asistente del pastor y 2 o 3 hermanos, y el hermano que va siempre, o la hermana que va siempre a todas las reuniones, no se pierde ninguna. Y era un culto para nosotros. Entonces hacíamos una oración, un pensamiento de la palabra, y no fue efectivo, y así, no porque fue el invierno, sino subió durante el verano. He visto iglesias que durante la semana tienen, es más, un pastor me dijo, en la semana tengo más asistencia que el domingo. Gloria a Dios, no hay ningún problema. Pero nosotros cancelamos el culto, el único culto que teníamos en la semana el miércoles, pero lo invertimos en las reuniones familiares. Entonces, entre semana tenemos los grupos de amistad, reuniones de oración, la reunión de varones, de dorcas, bueno, los jóvenes se hacen los sábados. Pero nos resulta más efectivo porque esos 4 o 5 que podemos tener cierta característica de líder, en lugar de estar mirándonos en la cara, perder el tiempo entre el viaje, el culto, el frío que chupamos y todo eso, lo podemos 5, nos repartimos en 5 grupos familiares, que va a ser mucho más efectivo que reunirnos 8 o 10 en la iglesia, sumado a eso el gasto de electricidad y todo lo que implica. Pero si la iglesia está funcionando bien entre semana con un culto, que sigan adelante. En lo personal, nosotros tenemos una asistencia los días miércoles entre 60 y 80 personas en la iglesia, pero a medida que se implemente y se extienda más, sí vamos a sacar el culto. Siendo que tenemos 60 o 80 hermanos por miércoles, los cultos, acá están asistentes, hermanos que lo pueden decir. Pero sí, una vez que ya varios estén integrándose en el tema de esta visión, ya vamos a tener que sacarlo porque es imposible manejar toda la vez. Y una hermana que dice, no, pastor, usted va a sacar el culto el miércoles, que es culto de oración. Tenemos 20 minutos, media hora de predicación y después media hora de oración en el altar, todo el tema. Una hora y 20, hora y media máximo dura. Y digo, no, pero hay más oraciones en la estrategia de Jesús que el miércoles. Por eso la estrategia de Jesús tiene mucho evangelismo, mucho discipulado, mucho ayuno, mucha oración, mucha visita, tiene de todo. Tiene todos los elementos que hace para que alguien se convierta en un cristiano, para que alguien se convierta en un siervo, para que alguien llegue a la meta y para que todos trabajen. Otra pregunta. Una pregunta, a medida que vayamos avanzando en las clases, ¿cómo trabajar con las personas que van visitando por primera vez o segunda semana? Ven cómo se va a llamar la clase 6 y que igual vienen 3 personas. ¿De qué manera podemos equilibrar eso? En lo personal sigo con el programa. Sigo con el programa que tengo, con las clases que tengo todas las semanas. Si justo hay bautismo. ¿Cómo? Si justo hay bautismo. Si justo Está la bendición del bautismo. y no está de más para nosotros. Por un ejemplo, yo trato siempre de enfocar los temas a lo que tengo. Por ejemplo, ¿no? El otro domingo, el Día del Niño, aprovecho a enseñar la importancia del niño. No solo como un niño de cuidarlo, sino las cosas de los padres. Aprovecho, traigo un mensaje, saco de la Biblia, hay un montón de cosas para sacar. Y entonces, ese día lo capitalicé. El Día del Amigo hice lo mismo, lo capitalicé. Utilizo todos los eventos que hay, trato de capitalizarlo y aprovecho. Como ya está grabado en la sociedad, en la mente, aprovecho a traer un mensaje sobre eso. ¿Qué dice la Biblia? Hay doctrinas, por ejemplo, con tema bautismo, y cuántas veces vos están tambaleando de lo que creyeron, también deben la fe, sus verdades se perdieron, y por algo dice el apóstol, no es gravoso de escribir y repetir las mismas cosas porque para vosotros es provechoso. Entonces que se repita una clase que el hermano ya conoce y que esté no está de más, le va a hacer bien. Lo que él un poquito quiere decir es, siguiendo el plan de trabajo de 7 semanas de bendición y 12 de consolidación, ¿no? Que cómo están haciendo algunos, ¿no? Por ahí nosotros tenemos una forma de trabajo, pero si personas nuevas llegan al grupo, en una etapa de, por ejemplo, de 12 semanas de consolidación, que ya pasamos la etapa de hablar del amor, del perdón, ¿me entiendes? Seguir con lo que tenemos, ¿no? Pero ver también la posibilidad, si a lo mejor una célula cerca hay, si no implementar otro trabajo con el hermano en esas 7 clases que no estuvo. Sí, el problema que a veces
Antiguamente uno como pastor tenía los grupos familiares y tenía que andar buscando material de acá, buscando material de allá. Ahora tenemos la super bendición de tener todo ya, de estas lecciones, desde la mayoría son sencillas, o sea, no se inventó nada, pero están claras. Incluso, esto va también para el obispo Hugo, uno puede llegar a implementar, en el caso de este librito que se estaba vendiendo ahora, 53 lecciones, son para las 52 semanas del año, uno puede implementar en determinada tiempo del año, junto con los grupos de amistad, predicar el domingo las mismas lecciones. Entonces, en el grupo de amistad la lección es sencilla, porque no se puede profundizar mucho, salvo que sean todos creyentes. Pero si hay nuevos convertidos o visitas, uno no puede hilar o ir demasiado profundo. Sí lo puede profundizar en el culto, predicando tal vez los mismos temas, ya tiene preparado, ya no tiene que estar pensando, como nos pasa a todos los pastores, que voy a predicar el domingo, sino como se enseñó, buscar una serie de mensajes y que puedan ir hilados justamente con lo que se esté dando entre semana en los grupos de amistad. Lo mismo sucede en la iglesia local cuando nosotros como pastores predicamos. Si preparamos un mensaje para la iglesia, un mensaje solo para la iglesia, pero llegaron visitas, vemos justo que predico un mensaje específico para la iglesia, me llegan como 10 visitas. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a predicar solo para la iglesia? Voy a predicar para la iglesia. Pero de alguna manera la práctica y la inspiración del Espíritu Santo me tiene que guiar a acomodar algo, un mensaje para el que vino de visita. Voy a predicarle a la iglesia porque ese fue el mensaje que Dios me puso para predicarlo, pero voy a tener que buscar algo en ese momento dentro del mensaje que estoy predicando para que también le llegue a la visita, para que acepten a Jesús, y en el llamamiento del altar acomodo la decisión que viene finalizando el sermón para que los nuevos convertidos, la visita que vino, acepten lo que se estuvo predicando. Amén. Concluimos aquí. Una sola pregunta más, así pueden regresar temprano a sus respectivos hogares. El tema ya le enseñamos todos, ¿sí? La base del estudio, y viene la parte del bautismo. ¿Sí? Viene la parte del bautismo. ¿Sí? En el caso de que sea un matrimonio que no esté constituido, ¿sí? Y se quiera bautizar una de las partes, ¿se puede bautizar? Se tiene que casar. Se tiene que casar. Sí. Sí. Es más, le dije a un misionero que tiene un caso muy delicado, la hermana viene al culto ya hace como 1 o 2 años y vive con su compañero y él no se quiere casar. Ya tocó toda la instancia, oraron, ayunaron, habló con él y él no se quiere casar. Y él tiene su creencia, su complejo. Él dijo: mi padre era casado, se separaron, mi hermano se casó, se separó. La única pareja que está funcionando es la mía que estoy juntado, así que no me voy a casar. Y él tiene su creencia. Entonces yo le dije al misionero, que regresó de vuelta a su lugar de trabajo, digo, volví a hablar y sí mandar una carta a la mesa de la Directora Nacional, para que el Director Nacional pueda evaluar esto y trabajar en esto. Pero no bauticen hermanos que están con problemas de papeles que no están arreglados. Como pastores tenemos un marco nosotros divino que es la Biblia para ordenar la vida de la persona. Entonces, si cometemos el error de bautizarnos juntados, la noche que durmieron ya fornicaron o adulteraron. Y después, lleno de lamentos, después no puede ser ministro, no puede ser inicial, no puede ser ordenado, y yo cometí el error. Aparte, quebrando algo que es bíblico. Estamos muy de acuerdo que a lo mejor hace 2 décadas aproximadamente no había divorcio y acá no había forma de resolver el problema. Entonces tenían que bautizarlo porque no había otra, pero hoy sí. Hoy se puede regularizar. En lo personal, siempre estoy dispuesto a esto como pastor. Si viene una pareja y no tienen recursos y tienen que viajar a Bolivia, por ejemplo, que nos tocó, y no tengo para viajar porque tengo que hacer los papeles allá, y tomar la plata. Andar a viajar, hacer los papeles, porque es importante que vos te cases para luego bautizarte. Así no te podemos bautizar. Y 3 años tuvo esa pareja que después se bautizaron sin bautizar. Fueron a Bolivia, un viaje, el segundo viaje, arreglaron, se casaron y después nos bautizamos. Amén. Pero no bauticen personas porque no es bíblico. Y otras que podemos arreglar las cosas mejor, que tenemos el divorcio, que ya viene de afuera. Y con respecto al divorcio, hermano, entre paréntesis, por esas cosas,
no aflojemos nuestra conciencia y aceptar el concepto, bueno, está permitido el divorcio. No. El divorcio en el caso de que fueron infieles, pero si alguien fue infiel, seguramente que la otra parte tiene algo que ver. Eso no queda ser un degeneramiento ya. Pero si falló una parte porque la otra no cumplió su parte, entonces hay culpas repartidas ahí, 60-40, 70-30. Entonces cuidado con ese concepto porque lo veo que está girando por algunos lados, a veces llegan. No, pero es cosa de divorcio. Cuidado que el matrimonio es cosa divina, es cosa del Señor y comenzó en el huerto del Edén. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. No es juguete eso, es muy serio. Se abren puertas en su vida personal, abren puertas a la generación que viene, a sus hijos, a sus nietos y un montón de cosas que después traen a la aparejada que mejor es evitarla. Dios llega ante con su palabra. Amén. Obispo. Agregando un poquito a esto, alguien en la televisión lo escuché, ¿no? Dijo, se puede el matrimonio, al matrimonio se lo puede comparar con el café con leche. ¿Cómo? Al matrimonio se lo puede comparar con un café de leche. Una vez que utilizo el café con leche se para el café. Sí, muy bueno. Un aplauso al Señor. Sobre todo los pastores, firmes en este tema. La palabra dice esto, bueno, tratar de resolver los problemas. Y le puedo hablar de la experiencia también. Hemos tenido en la iglesia problemas que hubieron con matrimonios y tratamos de resolver los problemas con la palabra, el perdón, la restauración. Y gracias a Dios se restauraron y son una hermosa familia. Si viéramos que hubiéramos optado, bueno, fue infiel, hermano, cortarlo, listo, fuera. O hermano, cortarla y sacarla afuera, listo. Tenés el derecho. No es tan así. Porque si ella falló, ¿qué pasó conmigo? ¿Dónde estaba yo? Porque fue a comer a otro lado. Excepto que ha sido ya un problema de degeneramiento, este otro tema. Amén. Y hay una pregunta que es la última que levantó el hermano, levántela, es decir. Tenía varias preguntas, pero voy a hacer la última. Sí. Debido a cuando crece el grupo y hay que decidir dividirlo para que se separen de dos células o dos grupos de amistad, ¿qué se aconseja para tomar esa decisión? ¿Cómo hacer esa división sin que afecte esa fraternidad que hay dentro del grupo? No, trabajamos ya con la visión de entrada. Hermanos, tenemos un grupo de 9, así como hemos dicho, estuvimos orando y ayunando por ustedes, lo venimos a invitar, ahora ya crecieron, están creciendo, pero la iglesia crece, que ustedes son la iglesia, donde 2 o 3 años ya la iglesia, están creciendo y mañana tenemos que seguir lo que ustedes recibieron, tienen que dar ustedes también a otros. Van a surgir nuevos líderes y precisamos, por la necesidad que se establezca el reino de Dios en otras personas, formar otros grupos. Gracias a Dios que ustedes son 10 y salieron 5 líderes, 4 líderes, 3 líderes salieron a lo mejor, que fueron a lo mejor durante 2 años Timoteo y son líderes, entonces ellos van a salir a enseñar a otro. A lo mejor algunos de ellos van a ir a acompañar a ese líder como futuro Timoteo para ir aprendiendo y después transformarse en un líder. Pero la idea no es, como dijo el obispo, lo tradicional, que llevan el culto a la casa y bueno, atomizamos el culto acá y es más de lo mismo. Y lo dijo el obispo de alguna forma también, el obispo Hugo, se va a caer en el tiempo, se va a desvanecer porque erramos la visión. Entonces tiene un objetivo y hay una meta. De acuerdo a las lecciones que tenemos todos, esta es la meta, hay un buen tiempo, mucho ayuno, mucha oración, mucho trabajo. Estos son los resultados que tienen que haber, mínimos. A lo mejor los 10 no se convirtieron, a lo mejor 5 se convirtieron, pero hay 5 convertidos. Ahora repetimos el ciclo. Ya trabajan ellos también ahora. Los hijos que están convertidos. O sea, como anfitrión, que alguno de ellos abra la casa, que diga, hermano, quiero en mi casa que se haga esto que yo hago ahora, que se haga en mi casa. Acá 15, 20 cuadras. Estoy yo. Quiero abrir ahí. Otro dice, hermano, o el pastor lo ve, tiene la capacidad para ser un futuro líder. Bueno, que sea un Timoteo. Entonces no lo ve, deja sentado en el banco. Vas a acompañar ahora en esta nueva etapa al hermano líder para que vayas aprendiendo y que vayas siendo formado. ¿Sí? Y con todo respeto, no pasa por el líder el momento de, bueno, ahora tenemos que abrir 2 células o grupos de amistad, pasa por el pastor.
es el pastor que tiene que decidir todo eso. Sí, como pastor va el consejo del líder que va a decir, hermano, crecimos mucho, falta tener dos. ¿Otra pregunta? El obispo Clark. La pregunta es, bueno, todo está muy bueno y muy especial, gracias a Dios. El tema de algunos hermanos que no quieren apoyar eso, ¿qué actitud se toma con ellos? Simple. Los sigo amando, los sigo pastoreando. Sé que los tengo el domingo en la iglesia, pero yo no los tengo. Yo tengo 10, 20. Luego tenemos un grupo de como 15 líderes. Ya para empezar a trabajar dentro poquito, tenemos unos 9 Timoteo y anfitriones como unos 15 o 16, creo, o más, 20 anfitriones. Me faltan líderes. Yo arranco para ahí. No es que lo desatiendo nada, lo sigo atendiendo. Alguien que no preguntó de los pastores, ¿y qué pasa con la economía ahora? El miércoles o el jueves llego tanto hermano y me entran 100, 200 pesos. Y que también en el tiempo se empieza a frenar en el grupo de amistad, porque dentro de la enseñanza está la enseñanza de aprender temor a Dios y de la generosidad. Temor a Dios aprendo diezmando. A veces alguien dice, hermano, traje un diezmo generoso. No, hermano, usted está aprendiendo lo que es temer a Dios nada más. No es un diezmo generoso. Trajo el 10% de lo que usted gana. Lo mismo que trajo él que a lo mejor gana 1000 pesos. Usted está aprendiendo lo que es temor a Dios. Ahora, si usted dice, hermano, traje una ofrenda generosa, ahí tiene que ver con la generosidad. Amén. Amén. Por eso Dios mide nuestra generosidad no en el diezmo, en la ofrenda. Amén. Con respecto a eso, para todos nosotros, la pregunta que se lo hermano cuando se divide un grupo, como la estrategia de Jesús es una estrategia espiritual, nunca usemos la palabra dividir, ¿sí? Usemos la palabra multiplicar, porque suena diferente y siempre en las iglesias hay algún pícaro que le gusta usar la palabra dividir para dividir, y la iglesia no nos llamó Dios para dividir, sino para multiplicarnos. Gracias, obispo, por esa aclaración muy buena. Y la última, ahora sí. Sí, bueno. Padre, no es una pregunta, pero me gustaría aprovechar el momento. Nosotros en Solano estamos hace 3 años más o menos trabajando en un grupo, en un número frío, hablando en una de las conferencias de las personas que entraban y salían por la puerta de atrás. Más o menos tenemos un cálculo de que hoy en día de las personas bautizadas, entre un 85 y un 90% son las que se quedan, gracias a la estrategia. Y encima están tomando ministerios, son personas que vienen con servicio, ¿no? Eso es una aclaración para los que están por arrancar. Y después voy a aprovechar el momento, que algún ahí no me tiene que contestar. Estamos impulsando también tener un día nacional de grupos de amistad para todos, que tengamos un día de celebración de grupos de amistad a nivel nacional. Nosotros lo estamos impulsando el tercer domingo de octubre, pero eso es algo que se lo dejo. Además, el obispo Valverde dijo, ¿por qué no hacer si arrancan varias iglesias juntas, como tienen todo un calendario, por qué no hacer ese retiro juntos? Nosotros lo tomamos a nivel local porque se da que un tercer domingo de octubre tuvimos nuestro primer bautismo, fueron muchos, fueron 11, pero de 3 o 4 grupos, y en base a eso los festejamos localmente, ¿no? Pero ahí lo dejo. Bien, excelente idea y buen aporte de que cómo cambió la retención. Hay más hermanos que porcentaje que permanecen, ¿sí? Y trabajar, basta que usted tenga un líder que usted lo ve con capacidad, arranque con eso. Lo dijo el obispo, arranque con eso. No espere tener 1, 5, 10, 20. Ese solo arranco con eso. Está todo escrito, no tiene nada que reinventar o sentarse, está todo escrito, está todo armado, solamente darlo nada más. Pero sí consagrarse a la persona, porque si no vamos a caer, como dijo el obispo Hugo, si no esto se cae en el tiempo solo, se cae. Si pensamos que con el material y la estructura y el calendario, bueno, larguemos esto, que esto es como fábrica de plástico, de botellas se va hasta la otra. No es como la fábrica de botellas que se va hasta la otra.
Esto comienza con mucho ayuno y mucha oración. Nos consagramos para ser dignos de portar la palabra y la palabra pasa la obra. Por un esfuerzo. ¿Se puede comenzar con los diáconos de la iglesia? Sí, se puede comenzar con los diáconos. Yo personalmente estoy comenzando con hermanos, varones, jóvenes y docas, como líderes. En lo personal. Todos los recursos que Dios me da, que está consagrado para trabajar, lo capitalizo. Nosotros tenemos una hermana de 65 años a cargo, ya hace 3 años que está trabajando en el grupo de amistad. Sí, sí. La idea es esto, queridos diáconos, se entiende por la palabra que ustedes están llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Están capacitados para enseñar. Lo dice la palabra. ¿Cuánto dice la Biblia? También voy a tener diácono, no quiere decir que no tengo, pero me refiero a que abrí la brecha, que no lo limito al diaconado, sino para todos los que quieran trabajar, porque es para toda la iglesia, es para toda la iglesia. ¿Alguna observación más sobre Juan? ¿Se cerraron las preguntas? Sí, vamos a poner de pie ahora para orar. Y vamos a orar puntualmente por esto. Y después vamos a levantar una ofrenda de amor. Pero vamos a orar por esto, por la estrategia de Jesús, para que podamos implementarla. Sé que algunos a lo mejor no lo tienen claro, otros lo ven muy difícil. Queremos agradecer el esfuerzo de cada uno de ustedes, de aquellos que vienen muy lejos, de Chacabuco, el hermano Martín, Bazán, 200 kilómetros casi, el hermano Marcelo Done, que también viene de Salto, que Dios lo bendiga, trajeron hermanos de allá, que Dios lo bendiga a los hermanos. De San Luis, el hermano Silvio Pasa, que está por ahí también, y se quedó por el tema de esto. Qué bueno que es esto, el interés por saber, por aprender, y para dónde vamos. Vamos para ahí. No solo la Argentina, la Asamblea Apostólica mundialmente va para ahí, por lo que está en la Biblia. ¿Sí? Así que vamos a orar para consagrar esto y que usted en esta oración pueda decirnos, Señor, acepto la visión tuya, ayuda a implementarla. Ayuda para ponerla por obra. Y los pastores, Señor, dame la capacidad, porque Dios da la capacidad, Dios da la fuerza para llevar